Un saludo de paz y bien, jóvenes y señoritas. Espero de que se encuentren bien en su casita. Es un gusto poder saludarles. De repente que ustedes me puedan ver un momentito, ¿no? Después de 2 semanas de prácticamente no estar laborando, no estar trabajando, ¿verdad? Se están cumpliendo ya casi los 15 días. Este, Déjenme comentarles de que eh, me gustaría de que en casita cada uno de ustedes, con su familia, con sus hermanos, pudieran tener un momento para poder juntarse, doblar rodillas y dedicarle un momentito de oración a Dios. La situación en el país está complicada. Las personas que están infectadas con esta enfermedad pues están sufriendo demasiado y sobre todo pues la población guatemalteca que no tiene paz en este momento pues hace que las cosas estén feas, no estén muy incómodas viviendo lo que estamos viviendo. Se avecinan unos días más todavía con esta situación, esperemos de que vaya mejorando poco a poco y con el pasar de los días pues de que las cosas puedan ser distintas, puedan ser más positivas, ¿verdad? Eh, Espero de que se encuentren bien allí con su familia, que estén en casita, que no estén saliendo porque hay que cumplir las condiciones de nuestros gobernantes y sobre todo que estén aprovechando el tiempo para poder repasar un poquito, ¿verdad? Hoy en día la tecnología, los medios, la información eh, está al alcance de la mayoría y entonces debemos de aprovechar ese recurso, ¿verdad? Ustedes no me dejarán mentir de que ustedes con sus teléfonos, con sus aplicaciones, inclusive están ahí en el WhatsApp haciendo stickers, son buenos para los stickers, para los memes. Entonces, usemos esa habilidad para poder utilizar la tecnología pues para el aprendizaje propio, que es lo que realmente nos debería de importar. Bueno, eh, después de este saludo, espero que se encuentren muy bien con sus papás, con su familia. Y déjenme comentarles, ¿no?, de que vamos a continuar con la clase de física fundamental. En, en los cursos, en los temas anteriores, vimos temas como notación científica, como cálculo de áreas, de perímetros, de volúmenes, una serie de situaciones matemáticas que eran necesarias antes de iniciar con los contenidos reales de lo que es el curso de física, ¿verdad? Entonces, espero de que se mantengan repasando constantemente lo que son, lo que es notación científica, lo que es cálculo de áreas, cálculo de perímetros, cálculo de volúmenes, practicando los problemas que en algún momento se les asignó, porque todo eso nos va a servir para poder trabajar lo que se viene, ¿no? Entonces, muy importante que lo tengan bien fresquecito. Bueno, vamos a iniciar entonces con el nuevo tema del curso de física. No tenemos una pizarra hoy, pero tenemos una presentación que vamos a analizar en este momento. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, ustedes lo pueden hacer a la plataforma de Classroom, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar. Miren, el tema principal de este momento se llama magnitud. Me gustaría que ustedes tomaran los apuntes ahí en su cuadernito para tener todo este contenido a la mano al momento que se les necesite. Bueno, el tema entonces es magnitud. Nos dicen acá de que una magnitud es una propiedad física que se puede medir. Bueno, si hay una cuestión que se puede medir, entonces es magnitud. Aquí nos dan algunos ejemplos. La longitud es una magnitud porque se puede medir. Si yo mido la distancia de una pared a otra pared, pues esa es una longitud. Y como se puede medir, entonces es una magnitud. La masa, por ejemplo, si usted toma alguna materia y quiere medirle su masa, pues hay instrumentos que sirven para medir la masa. Y entonces, como se puede medir la masa, entonces es una magnitud. La capacidad, ¿sí? La capacidad, acá tenemos la capacidad, también es una magnitud. Usted va a la tienda a comprarse una gaseosa y usted llega y pide, deme un litro de tal gaseosa. Bueno, al momento de que usted dice litro, está tomando una medida de capacidad, ¿verdad? Un litro, medio litro, 2 litros, un jumbo, bueno, son medidas de capacidad. Como se pueden medir, entonces son magnitudes. La superficie se refiere al área. El área se puede medir.
el volumen se puede medir, el tiempo se puede medir, por lo tanto, si se puede medir, entonces es magnitud. Ahí en casita contéstese usted esta pregunta. ¿Será que su edad se puede medir? Muy bien, se puede medir. Si alguien le pregunta cuántos años tiene, pues usted va a contestar 14, 15 años. Está midiendo el tiempo de vida que tiene en este momento. Por lo tanto, el tiempo es una magnitud. Bueno, y hay una serie de magnitudes en el curso de física que hay que tratar de entenderlas, ¿no? Para poder trabajar esta área. Bueno, y acá nos aclaran de que existen dos tipos de magnitudes. Están las magnitudes fundamentales y están las magnitudes derivadas. Recordemos que magnitud es aquello que se puede medir. Y hay fundamentales y hay derivadas, nos comentan por acá. Bueno, entonces veamos qué son las magnitudes fundamentales. Todo esto, por favor, hacen una anotación en su cuaderno, ¿verdad? Las magnitudes fundamentales son aquellas que existen en la naturaleza y no dependen de ninguna otra. Existen por la necesidad de comprender las cosas que hay en el universo. Y acá tenemos el listado de las 7 magnitudes, las 7 únicas magnitudes fundamentales que existen. Y tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estas magnitudes se crearon por la necesidad, o se establecieron por la necesidad de comprender cómo funcionan las cosas en este universo. La longitud es la distancia de un punto a otro. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. El tiempo, si lo podemos definir de una manera que se pueda entender más sencillo, el tiempo es la forma de medir la duración de un fenómeno en el universo. La temperatura es la medida del calor que puede tener un objeto. La intensidad de corriente, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa son magnitudes fundamentales. Esas 7 magnitudes se nos deben de quedar de memoria porque son muy importantes. La unidad. Aquí nos aparece la unidad de las magnitudes. La longitud en metro, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura en grados Kelvin, amperio, mol y candela, que más adelante vamos a ver. Aquí están los símbolos de cómo se representan esos. Y hemos trabajado mucho con los metros. Hemos utilizado kilogramos, hemos utilizado segundos. De repente hasta hoy podemos escuchar la terminología grados Kelvin. Cuando nosotros medimos una temperatura estamos acostumbrados a medirlas en grados centígrados, pero se puede medir también en grados Kelvin. Y esta serie de detalles más que son muy importantes. Bueno, ahora veamos qué son las magnitudes derivadas. Dice que son aquellas magnitudes que se derivan, aquí es que se derivan de las magnitudes fundamentales. Normalmente las magnitudes derivadas surgen de una fórmula. Entonces, aquí hay un ejemplo. La velocidad es una magnitud derivada. Se expresa en función de la distancia y el tiempo. Vean, esta es la fórmula para calcular la velocidad de un objeto, que va con movimiento rectilíneo uniforme, que es el tema que próximamente se viene. Ok, la velocidad, ¿sí? La velocidad es derivada porque depende de la distancia y depende del tiempo. O sea, depende de una longitud y depende del tiempo. O sea que para que exista velocidad, antes debió de haber existido la distancia, o lo que es longitud, y el tiempo. Y entonces, si se junta la distancia y el tiempo en una división, nace algo conocido como velocidad. Y como es algo que están haciendo a partir de dos fundamentales, porque recordemos que la longitud, o sea, la distancia y el tiempo son fundamentales, a partir de esas dos nació la velocidad. Por esa razón es una derivada, porque nace a partir de las fundamentales. Veamos este otro. Aquí tenemos una tabla de varias magnitudes derivadas. Estas son magnitudes derivadas. Tenemos a la fuerza, que se mide en newtons, la superficie o el área, que es lo mismo, se mide en metros cuadrados. La velocidad, chequen que la superficie o el área se necesita dos veces el metro para que se genere la magnitud derivada, ¿no? Metro por metro me da metro cuadrado. Para generar la velocidad necesito la distancia o la longitud y el tiempo. Para tener el volumen necesito 3 veces la longitud. El trabajo se define como joules, joule,
pero tiene también su forma de nacimiento, igual que la presión, la potencia, la frecuencia, la capacidad eléctrica y la resistencia eléctrica. Todas estas son derivadas, son magnitudes derivadas. ¿Por qué son derivadas? Porque nacen a partir de las fundamentales. Muy bien. Estas son algunas, de hecho hay bastantes, hay una infinidad de magnitudes derivadas. En cambio, las fundamentales solo existen 7 nada más. Bueno, veamos esto. Bueno, a raíz de que empiezan a aparecer una serie de magnitudes y cosas que se pueden medir en este universo, entonces el ser humano creó sistemas de medidas para poder ordenar toda esa información que se tiene. Creó lo que se llaman sistemas de medidas. Y entonces vamos a leer acá que dice que surge a raíz de que muchos países son manufactureros de artículos y usan sus propias medidas. Medidas, aquí es medidas. Y para poder estandarizar esas medidas se crean reglas. Bueno, Japón, por ejemplo, son los fabricantes de muchas marcas de carros. Pero ellos tienen su propia forma de medir las cosas. Cuando ellos manufacturan en una fábrica sus artículos, tienen sus formas de medir. Pero Inglaterra, por ejemplo, hace las mismas trabajos de manufactura, pero con otras formas de medidas, con otro tipo de datos. Y Estados Unidos también lo hace de una manera distinta, y viene otro país que también lo hace de una manera distinta, y cada quien tiene como que su idioma de medición. Eso hace que se complique bastante la situación. Entonces se establecieron 3 sistemas de medidas importantes a nivel mundial. Y acá nos muestran los 3 sistemas de medidas. Este primero que aparece acá se llama Sistema Internacional de Medidas. Este se llama Sistema Internacional de Medidas. El sistema CGS y el sistema inglés. Acá yo tengo algunas magnitudes entre fundamentales y derivadas. En casita ustedes verifiquen cuáles de estas son fundamentales y cuáles de estas son derivadas. Así rapidito yo les puedo decir, esta es fundamental, 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 esta es derivada, 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 derivada y derivada. Bueno, aquí en este listado tengo 3 fundamentales y el resto son derivadas. Pero veamos la diferencia. Nos importan bastante estas 3, que son las con las que vamos a iniciar. La longitud se mide en metros en el sistema internacional, pero si uso centímetros, entonces estaría utilizando el sistema CGS. Pero si uso pies, estaría utilizando el sistema inglés. La masa, por ejemplo. Si yo uso kilogramos, voy a la tienda y deme 2 kilogramos de carne, bueno, estaría utilizando el sistema internacional. Pero si voy a la farmacia y necesito 2 gramos de tal medicina, pues entonces al decir gramos, estoy hablando en el sistema CGS. Pero si voy y pido libras en algún momento, entonces estoy utilizando el sistema inglés. Muy importante que sepamos diferenciar los sistemas de medidas. Chequen el tiempo sí es universal. El tiempo en cualquier sistema siempre su unidad fundamental va a ser segundos, ¿verdad? Pero fíjense que el tiempo no solamente se puede medir en segundos, se puede medir en minutos, en horas, en días, semanas, y ustedes pueden decir de qué manera se puede medir el tiempo. Y por esa razón surge un tema nuevo que se llama conversiones de unidades o conversiones de medidas, que más adelante vamos a ver. Entonces, aquí tenemos más datos, ¿no? El volumen en el sistema internacional son metros cúbicos, en el CGS son centímetros cúbicos y en el sistema inglés son pies cúbicos. Muy importante lo del volumen. ¿Por qué razón? Porque cuando usted quiere comprarse una jeringa, por ejemplo, en la farmacia, y usted llega, bueno, necesito una jeringa de 2 centímetros cúbicos o de 2 centímetros, nadie dice cúbicos, solo dice centímetros. En realidad lo que está diciendo usted es de que necesita una jeringa de 2 centímetros cúbicos. Bueno, y analicemos qué sistema de medida está utilizando. Está utilizando el sistema CGS. Muy importante eso. Si usa metros cúbicos, pues el sistema internacional. Si usa pies cúbicos, el sistema inglés. Bueno, y un resto de cuestiones muy importantes que también tenemos que saber. Por ejemplo, la velocidad cuando uso metros por segundo es el sistema internacional. Cuando uso la aceleración, pero cuando uso la velocidad en centímetros por segundo es el CGS y pies por segundo es el sistema inglés.
Muy importante entonces de que nos sepamos cuáles son los tres sistemas de medidas más importantes. Primero, el sistema internacional. Segundo, el sistema CGS. Y el tercero es el sistema inglés. Allí en su cuaderno, usted debe de hacer la siguiente anotación. El sistema que nosotros, como guatemaltecos, como estudiantes de física, vamos a utilizar, va a ser el sistema internacional de medidas. Este es nuestro sistema, es el propio. Lo demás lo vamos a usar, va a aparecer bastante, pero cuando usted en un futuro se convierta en un inventor, en un ingeniero, en un arquitecto, en un abogado, el sistema que usted debe de utilizar debe de ser el sistema internacional. Por ejemplo, usted va a ser abogado y usted necesita hacer una escritura de un terreno y el terreno lo va a medir en metros cuadrados o en centímetros cuadrados. Pues la norma nuestra es de que debe de quedar en el sistema internacional porque va a utilizar metros cuadrados, más si va a ser ingeniero, si va a ser arquitecto, etcétera, etcétera. Muy importante que usted sepa eso. Muy bien. Ok, por el hecho de que hay relaciones de sistema a sistemas, surge el tema que se llama como conversiones de medidas. Después de haber copiado esta tablita, usted anote ahí conversiones de medidas. Y entonces, ¿para qué me sirve una conversión? Para transformar una unidad, una magnitud establecida de una manera a otra. Por ejemplo, una conversión de medida es de que en un año en un año hay 365 días. O sea, usted está convirtiendo años a días. Entonces, esa es una conversión. Está cambiando algo, está convirtiendo algo. Una medida que está dada de una manera a otra manera. Por ejemplo, si yo les digo, en 2 metros hay 200 centímetros. Significa que usted acaba de convertir los 2 metros a centímetros. Eso es una conversión porque tenía metros y ahora obtuvo centímetros. Transformó una forma de una medida que estaba dada de una manera a otra. Esa es una conversión. Bueno, pero como hay una infinidad de datos, hay un montón de datos, es necesario establecer algunos valores que son importantes para nosotros. Por ejemplo, aquí me aparece que una pulgada más o menos es como este tamaño, ¿sí? Acá tengo yo una regla. Bueno, este es un escalímetro, ¿sí? Este es un escalímetro. Más o menos una pulgada es como de este tamaño, más grande que un centímetro. En una pulgada caben 2.54 centímetros. Estos son factores de equivalencia, factores de conversión que nos van a servir. En un metro más o menos es como de este tamaño, 39.37 pulgadas. Un pie, 0.348 metros. 12 pulgadas es igual a un pie. Bueno, ¿qué son todos estos datos? Estos datos son factores de conversión. ¿Para qué me sirve? Para poder hacer conversiones de medidas, ¿sí? Muy importante que nos aprendamos bien esto. Estos datos de longitud es necesario que nos lo aprendamos de memoria. Pues son muy importantes. Bueno, veamos si tenemos más información. Sí, aquí hay más. Hay factores de conversión de volumen, tiempo, masa, energía, etc. El tiempo es muy importante, ¿no? Un año luz equivale a 365 días, que equivale a 3.16 por 10 a la 7 segundos, ¿no? Un día equivale a 24 horas, y un día equivale a 1.44 por 10 a la 3 minutos, un día equivale a 8.600 horas. Aquí se cortó la imagen. Vamos a corregir eso más adelante. Muy bien. Ok. Entonces, surge el tema de conversiones de medidas. Bueno, y veamos aquí hay un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo. La altura de Ceci, alguien que se llame Ceci por ahí, es de 1.5 metros. Determine a cuánto equivale en pies. Ok, están pidiendo de que usted, que tiene una medida de 1.5 metros, le piden que lo convierta a pies. Primero, ¿de qué sistema a qué sistema lo queremos? Ah, está en metros, lo quiero en pies. Si nos regresamos un poquito a esto, está en metros, lo quiero en pies. Entonces significa que hay que pasar una cantidad que estaba en el sistema internacional y lo vamos a pasar al sistema inglés.
¿sí? Muy importante. Aquí estamos, sistema internacional, sistema inglés. Muy importante también es de que las conversiones de medidas se pueden hacer de magnitud a una magnitud definida, o sea, longitud a longitud, masa a masa, tiempo a tiempo. Yo nunca podré convertir longitud a tiempo, o sea, yo no puedo venir y decir acá, la altura de esa sí es de 1.5 metros, determina cuánto equivale en segundos. Estaría convirtiendo longitud a tiempo y eso es imposible. Cada quien con su cada cual, dice el dicho. Si voy a convertir longitud, pues va a ser la misma longitud, solo que en otro sistema. Entonces, ¿cuál es el proceso? Pues el proceso es una multiplicación de fracciones. Chequemos acá. Voy a escribir 1.5 metros y lo voy a multiplicar por una fracción, ¿sí? Por una fracción. Y voy a buscar en mis tablas de conversiones cuál es el factor de conversión que conecta metros con pies. Y ese factor de conversión es de que un metro equivale a 3.28 pies. Lo vamos a hacer, ¿sí? Muy importante que nos aprendamos bien los factores de medida porque nos van a servir bastante. Entonces, el proceso para hacer una conversión de medida es hacer una multiplicación de fracciones. Establecer los factores de conversión correctos y hacer las operaciones que corresponden, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer acá en la pantalla para que todos presten atención y se den cuenta de que en realidad no es nada complicado. Bueno, nos decían de que Ceci tiene 1.5 metros de altura y queríamos convertir eso a pies, porque eso es lo que el problema está diciendo. Bueno, entonces vamos a tomar el 1.5 metros y lo vamos a multiplicar por una fracción. Y en mis tablas, ¿sí? En mis tablas yo me voy a dar cuenta, voy a encontrar de los factores de conversión, de que un metro equivale a 3.28 pies, ¿sí? Eso lo voy a encontrar yo en las tablas de conversiones, como las que les mostré yo en la presentación. Pero en las tablas vamos a encontrar este dato. Bueno, aquí está. A esto se le llama factor de conversión, ¿sí? Esto es un factor de conversión. ¿Cómo se usa? Sencillo. El denominador de esta fracción es 1. Recordemos, cuando un número no tiene denominador, pues se entiende que su denominador es 1. Entonces, para hacer la transformación yo voy a multiplicar este dato por el factor de conversión, teniendo el cuidado de tener una magnitud arriba y una magnitud abajo que se pueda cancelar. Yo quiero cancelar metros y originar pies. Entonces es necesario colocar abajo que un metro tiene 3.28 pies. ¿Por qué dejé así los valores que aquí me mostraba? Porque si yo ya sé que tengo un metro arriba y tengo un metro abajo, en matemáticas hemos dicho que si tengo un factor arriba que es idéntico al factor de abajo, se cancela y entonces únicamente quedan pies. Operando 1.5 por 3.28 nos da 4.92. Entonces el resultado de esta es 4.92. ¿Cuál fue la dimensional que quedó viva? La dimensional que quedó viva fue pies. Y entonces es el resultado que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Que es 4.92 pies. Metro arriba y metro abajo se cancela y solamente quedan pies, ¿verdad? Quedan pies. Bueno, veamos este otro ejercicio. La rapidez de Alfredo Pacajá en su bicicleta es de 48 km por hora. Determine ese valor en metros por segundo. Muy bien, dice que la velocidad de esta persona es de 48 kilómetros por segundo y lo quieren en metros por segundo. Bueno, entonces vamos a ver esto. Dice que la velocidad de esta persona es de 48 kilómetros por hora y dice que hay que convertirlo a metros por segundo. Bueno, entonces yo necesito hacer mi operación. 48 kilómetros por hora multiplicado por, ¿sí? Y multiplicado por. Voy a multiplicarlo por dos fracciones.
¿Por qué dos fracciones? Una que me cambie kilómetros y me dé metros, ¿sí? Y otra que me cambie horas y me dé segundos. Y entonces, ¿cuáles van a ser esas fracciones? Son los factores de conversión que previamente yo tendría que tener en mis tablas. Y entonces, yo me la sé de memoria. La relación de kilómetro a metro, yo sé de que un kilómetro equivale a 1000 metros. Estos datos aparecen en las tablas. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Ah, bueno, entonces aquí ya puedo cancelar, ya puedo utilizar, cambiar el kilómetro y originar metros. ¿Dónde creen que voy a poner el dato kilómetros, muchachos? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Arriba o abajo? Claramente lo vamos a poner abajo. Y algunos se preguntarán, ¿por qué abajo? Pues como quiero cancelar kilómetro, entonces necesito, como ya lo tengo arriba, necesito tenerlo abajo para poder cancelar. Entonces kilómetro con kilómetro se cancelaría. Y arriba, ¿quién iría? Pues iría la otra parte del factor de conversión, que sería que un kilómetro equivale a 1000 metros. Listo. Y vean que los kilómetros se cancelaron y ahora solo tengo metros. Ahora voy a cambiar las horas a segundos. En mis tablas yo voy a encontrar de que una hora, o en una hora caben 3600 segundos. Ahora les hago la pregunta, ¿dónde voy a colocar horas? ¿Arriba o abajo? Se supone que lo que yo quiero cancelar debo de tener una dimensional arriba y una dimensional abajo. Entonces, si yo ya tengo una dimensional abajo, me obliga a tener hora arriba. Una hora, porque aquí dice una hora equivale a 3600 segundos. Hora abajo y hora arriba se cancela y vean, ya solo quedaron segundos. Si operamos todo esto, ¿sí? El resultado que nos va a quedar es, bueno, lo vamos a hacer acá. Este 0 cancela con este 0 cancela con este otro 0, la mitad de 36 es 18, la mitad de 10 es 5, la mitad de 18 es 9, la mitad de 48 es 24, la tercera de 9 es 3 y la tercera de 24 es 8. Entonces los únicos números que me quedaron vivos son 8 por 5. Bueno, voy a poner aquí mi resultado. 8 por 5, tenemos acá 8 por 5 por 1 me da 40. Y abajo, recordemos de que acá el denominador es 1. 1 por 1 por 3 es 3. ¿Y qué dimensionales quedaron vivos? Quedó vivo el metro y quedó vivo el segundo. Entonces, la conversión de 48 kilómetros por hora a metros por segundo equivale a 40 tercios metros por segundo, que es lo que tenemos en esta presentación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una introducción a lo que son las conversiones de medidas. En el siguiente video vamos a resolver puros ejercicios de conversiones de medidas y yo les voy a dar las tablas que corresponden para poder trabajar estos ejercicios. Muy bien. Espero que hayamos comprendido, muchachos. En una siguiente clase vamos a aclarar mejor este tema. Muchas gracias.